Bienvenidos un día más al canal de Quantum Society. Hoy tenemos con nosotros a Lucas Paganini, un ingeniero de la NASA que lideró el equipo que descubrió vapor de agua en una de las lunas de Júpiter, Europa. Bueno, hola María, Antonio, muchas gracias por la invitación y para mí es un placer estar hablando con ustedes y con la comunidad de jóvenes que están junto a ustedes y bueno, agradecerles y felicitarlos por la iniciativa de juntarse y tener invitados para hablar de distintas cosas. Es un gusto. Bueno, gracias a ti por estar aquí y vamos a ir ya a cañón. ¿Cuáles serían, o sea, ahora que ya habéis descubierto que hay vapor de agua, cuáles serían los siguientes pasos o los pasos que estáis dando ahora mismo para determinar si hay vida en Europa? Bueno, hay distintos pasos, ¿no? Tenemos una buena idea de que puede existir un océano de agua líquida debajo de esa superficie de hielo en Europa, que es una de las lunas de Júpiter. Entonces, bueno, hace unos años se está desarrollando la misión Europa Clipper, y lo que busca esta misión es básicamente, es un orbitador que va a ser aproximadamente unas 45 órbitas alrededor de Europa, a distintas alturas, entre unos pocos kilómetros, de más o menos unos 20 kilómetros hasta unos 500 kilómetros o más, y va a caracterizar distintos aspectos de Europa. Para encontrar vida, bueno, es un poco, no es tan fácil. La misión Europa tampoco intenta buscar vida, ¿no? Tratamos lo que busca esa misión es tratar de entender si Europa tiene las condiciones propicias para la habitabilidad, ¿no? O sea, las condiciones que puedan llegar a establecer o de dar la posibilidad de pensar de que pudiese haber vida. Claro, siempre estas misiones pueden generar distintos resultados, obtener distintas muestras que a futuro podrían dar a plantear de que puede llegar a existir vida, como ocurre con las lunas de Saturno en Encélado, por ejemplo. Eventualmente, si uno quisiera confirmar realmente si hay vida o no, debería haber una especie de, ¿no? Siempre se habla de un submarino o alguna otra especie de spacecraft o de dispositivo que permita eventualmente perforar la capa esa de hielo y llegar al océano líquido para tomar muestras. También se está planteando algo que se llama el Europa Lander, que es básicamente como estos rovers que se mandan a Marte, pero el lander simplemente estaría quieto y permitiría hacer muestras del suelo mismo. Así que hay muchas cosas muy excitantes, muchos proyectos. El que es seguro es Europa Clipper, que se pretende enviar más o menos en unos pocos años, como en 2025, y llegar a Europa, la Luna, en 2030 o por ahí. Cuando lidera un proyecto de este estilo en la NASA, ¿se encarga de todo lo relacionado con dicho proyecto o únicamente de una operación en concreto? Bueno, primero cabe aclarar que hace unos años yo me dedicaba más a ser el investigador de proyectos de distintos programas de investigación. Ahora estoy más en la parte de lo que se llama científico de programas, que no necesariamente lidero un proyecto, sino más que acompaño y trabajo más en lo que es el gerenciamiento, evaluación y a veces cosas que tienen que ver con el presupuesto. Pero bueno, estos son para dar una idea, para que ustedes tengan una idea, volviendo al tema de las colaboraciones. Estos son proyectos grandes que envuelven distintas características, a veces hay gente que lidera el proyecto, pero el mismo proyecto tiene distintas fases y dependiendo de cuán grande es el proyecto. Así que actualmente estoy haciendo más esto que es más gerenciamiento y colaboración con otros científicos e ingenieros, pero sí, en ese entonces para el proyecto del vapor de agua en Europa yo era el investigador principal y teníamos el grupo con gente también en Europa
bueno, nos dedicamos a planear las observaciones, a analizarlas, a ejecutarlas y a tratar de interpretarlas. Así que sí, un proyecto como puede ser un proyecto en otras ramas, siempre se caracteriza por distintas fases, distintos partes del equipo, ¿no? de gerenciamiento y de liderazgo, así que sí, depende del proyecto. Si por ejemplo ahora empezasen a buscar agua en algún otro satélite o en alguna otra parte, ¿formarías parte de ese proyecto? No realmente, ahora como me he pasado un poco más de la ciencia, ejecutando la ciencia como investigador, estoy haciendo más científico de programas, donde me toca más, tal vez es más como un servicio para otros investigadores que tal vez busquen hacer mediciones de agua en otras partes, ya sea en Europa o en nuestra propia Luna o en otras atmósferas planetarias. Lo que a mí me toca es más un servicio en el que estoy un poco controlando que los plazos se vayan dando y tratando de colaborar en cuanto a si se necesita algo para el proyecto, que tengan acceso a lo que necesiten para que puedan hacer los descubrimientos que se proponen. Estás ahí de organizador sobre todo. Sí, tratando de nuevo, depende de los proyectos, pero a veces toca organizar, a veces toca rever, revisar, y de nuevo tratar de conectar distintos aspectos de la misión, ¿no? Tratar de facilitar a veces. Le queríamos preguntar, o sea, desde la comunidad nos trasladaron alguna pregunta que era que querían saber su opinión respecto a la existencia de vida más allá de nuestro planeta y si se considera una prioridad para la NASA o hay otras muchas prioridades dentro de los objetivos globales. Sí, hay muchas, bueno, NASA tiene distintas divisiones con distintos objetivos. En la parte de ciencia siempre se habla de que, bueno, una de las 3 preguntas, digamos, más relevantes son entender el origen en lo que es, porque de nuevo tenemos astrofísica, tenemos el estudio del Sol, que se llama heliofísica. Ciencias planetarias, todo lo que es los planetas de nuestro sistema solar, menos el Sol y la Tierra. Y después tenemos también la división de Tierra, que se dedica directamente al estudio de la Tierra, lo que es el cambio climático, etcétera, etcétera. En lo que es ciencia planetaria, por ejemplo, se trata de entender cuál fue el origen del sistema solar. Se trata de entender si hay otros sistemas habitables dentro de nuestro sistema planetario y finalmente tratar de entender si hay vida más allá de la Tierra. Así que todo esto, las misiones siempre van en fases, ¿no? Como también ocurre con el estudio de Marte. Primero se intentó saber si había agua en algún pasado, y luego las condiciones de habilidad y finalmente tratar de entender si hay alguna vez hubo vida en Marte. Bueno, así funciona con todos los procesos, ¿no? En el caso de Europa se logró tratar de entender si había agua. El siguiente paso es tratar de entender si hay las condiciones propicias para la vida, que es lo que es habitabilidad, y finalmente se va a tratar de entender si hay vida. Entonces, obviamente sí, es una muy buena pregunta y sí, siempre se busca, ¿no? Tratar de entender si podemos encontrar vida más allá de la Tierra. ¿Consideras que la tecnología para la reutilización de cohetes, como es en el caso de SpaceX, es fundamental? O sea, ¿en un futuro una empresa podría seguir siendo competitivo sin esto? Bueno, son medidas muy interesantes, ¿no? Muchos de las agencias europeas siempre las agencias espaciales, ¿no? Muchas dependen del Estado, lo que significa que sus
su financiación proviene de los impuestos de la gente. A través de este tipo de desarrollos y de medidas en donde se busca un poco comercializar los sistemas de lanzamiento, a mí me parece que son muy interesantes porque se busca un poco la innovación en cuanto al desarrollo de cohetes, como ha pasado con SpaceX y toda esta reutilización de cohetes que la gente conoce. Hay otras empresas también que utilizan sistemas similares o al menos están desarrollando sistemas similares. Yo creo que es muy positivo para siempre tratar de no solo avanzar el desarrollo tecnológico, sino también para, ¿no? Ellos proveen un servicio, hay otras empresas también que proveen estos servicios y bueno, después uno puede elegir el mejor precio, la mejor tecnología, la más segura. También da trabajo a la gente, ¿no? Entonces me parece muy positivo. Y el tema de desarrollo e innovación tecnológica me parece también que es algo que siempre se debe buscar. Indagando un poco por tu Twitter, vi una foto de que habías terminado un Ironman, corrígeme si me equivoco. Sí, es verdad. Y me gustaría preguntarte, ¿qué consideras que es más exigente? ¿El Ironman o una semana de trabajo en la NASA? Las dos son exigentes en sus distintas formas, ¿no? El Ironman es exigente porque, bueno, requiere todo una preparación, entrenamiento, entrenar la cabeza también, porque son muchas horas. Y bueno, la parte física también, ¿no? Requieren un plan de entrenamiento y bueno, físicamente y mentalmente tienen su desafío. Y bueno, trabajar en la NASA también requiere preparación. También, bueno, hay cosas que se pueden utilizar de uno al otro, ¿no? Pero bueno, son cosas distintas. Trabajar en NASA requiere mucha preparación de años. También tener una mentalidad de terminar cosas, de hacer un buen trabajo. Así que sí, son las dos exigentes en aspectos distintos, pero sí, es una pregunta muy interesante. Podrían considerarse complementarias, se ayudan una a la otra. En ciertas cosas, en la parte, ¿no? Hay cosas que sí, ¿no? Porque hay trabajos que te requieren, ¿no? Focalizar y seguir para adelante, ¿no? Bueno, Ironman a veces te enseña un poco eso, ¿no? Mentalizarte y tratar de ser paciente y seguir tirando para adelante. Así que es más o menos algunas cosas que se aprende en estos ejercicios de alta endurance, de mucha duración, se pueden aplicar a la vida diaria. Bueno, pues muchas gracias por acceder a hacer esta entrevista, ha sido un placer. No sé si te gustaría añadir algo para toda la gente que nos va a ver el vídeo o nos va a escuchar. Contarles un poco para finalizar, ¿no? Yo he estado en la posición que, digamos, han estado ustedes, ¿no? Estudiantes de ingeniería. La pregunta es, ¿no? Cómo uno va haciendo su paso, ¿no? Cómo va dando el siguiente paso, cómo va una vez que sale de la universidad, ¿qué hago, no? Que es una pregunta que yo me la hice y seguro a veces cuando me junto con jóvenes también me preguntan. ¿Cómo de Mendoza terminás trabajando acá en Washington, D.C.? En mi paso particular, yo, bueno, siempre les recomiendo, primero, que sigan estudiando, no se dejen influenciar por los fracasos, son parte de la vida, síganle tirando para adelante, y bueno, que hagan lo que les gusta, sin importar dónde sea, ¿no? Eso siempre te va a llevar en la vida a avanzar un poco más. Yo cuando estuve en Mendoza, para mí también trabajar en NASA y con proyectos de la NASA era algo como que tal vez no se me ocurría tanto por la cabeza, o se me veía lejano, ¿no? Era como un objetivo lejano. Yo lo que terminé haciendo es, tuve la suerte de que apliqué a un programa de doctorado en Alemania, en el Max Planck Institute. Yo hice mi doctorado ahí, con un fellowship también.
Estuve ahí unos 5 años, donde empecé a trabajar un poco en instrumentos que permitían estas mediciones que hago. Y bueno, de hacer las mediciones a estar no trabajando con la electrónica, con todo esto, me empecé a interesar por las mediciones mismas. Y así es como me pasé de la ingeniería a la ciencia. Y así es como terminé haciendo haciendo ciencias, siendo un científico. Así que eso me fue abriendo otras puertas. Eventualmente fui a conferencias, conocí gente. Es importante que uno haga networking, ¿no? Como están haciendo ustedes con esta iniciativa, es muy importante que conozcan más gente, que se relacionen con otras personas, que colaboren. Y bueno, ayudar también a tu vecino siempre es muy importante, a tu colega, nunca dejen de hacerlo. Así que por eso les agradezco que tengan esta iniciativa. Y bueno, eventualmente se van abriendo puertas. De nuevo, hay partes donde uno falla. Yo he aplicado muchas cosas y he fallado. Es normal. Y bueno, no se dejen, siguen dando para adelante. Así es como eventualmente terminé donde estoy. Y así también lo pueden hacer ustedes. Así que sigan aplicando, sigan interesándose por la ciencia. Me parece muy bien lo que están haciendo y bueno, espero que les sirva de algo. Siempre estamos a disposición y para la comunidad que tienen también les deseo lo mejor. Pues muchas gracias. Y darte las gracias por eso, por prestarnos un rato de tu tiempo, que entiendo que es muy valorado, y por todo. Ha sido una conversación súper agradable y poco más. No sé si quiere decir algo más, María. Nada, un placer hacer esta entrevista. Todo lo que dices va a servir para algo, para nosotros y para toda la gente que lo escuche, porque sí que es verdad que hubo mucha gente que comentaba, la NASA, qué difícil es llegar allí, yo siempre quise ir, pero estudio en una universidad en España que no es importante, ¿sabes? Y escuchar testimonios de gente de verdad que está trabajando allí te hace ver que realmente no es imposible. Muy lindas palabras, María. Tal cual lo has dicho, creo que no cabe agregar nada y te agradezco mucho por la entrevista, Antonio también, y bueno. Pues hasta luego, muchas gracias. Chao.